gracias, Rogelio, por tu exposición. Y vamos a dar ya paso a Carlos Bernabé, el último ponente o interviniente por parte de Jóvenes de Izquierda Unida. Hola, ¿qué tal? ¿Bien? Sí. Hola, ¿qué haces? Bueno, qué genial, me dejan para el final, estáis reventados, os sale ya el borbón por las orejas. Y además esto de las intervenciones públicas me pasa como el sexo, que lo hago pocas veces y no sé cuánto duro. O sea que voy a intentar ajustarme al tiempo más o menos, ¿vale? A ver, nos ponemos serios ya. No voy a defender un proyecto de república. Lo que os propongo es que hagamos un viaje rápido para sentar las coordenadas del debate. Entonces, yo el viaje que propongo es muy rápidamente pasar por el concepto general de monarquía o república, darnos una pequeña vuelta por nuestra historia, pasar por la Segunda República, aterrizar un poquito en la transición, que es clave para entender qué significa la monarquía hoy, y a partir de ahí hacer el debate. No voy a hablar mucho de la monarquía o república como conceptos de gobierno en general, como proyectos universales, como proyectos éticos, porque lo he explicado de maravilla. Otra contradicción aún más flagrante, si cabe, no es la de la Constitución española, es que el artículo 1 de los derechos humanos dice que todo individuo nace libre e igual en dignidad y derecho. Cuando la relación de poder, cuando ser jefe de Estado es inalcanzable para toda la población, excepto para una familia, no es que haya algo que sea mejor o peor, es que una vulneración de los derechos humanos, y el que no la ve es que no quiere verla. Por eso, lo importante no es cuántos elefantes mata el rey o cuántas veces se lleva al huerto a Corina o si Corina se lo lleva a él. Lo importante es una máxima de la Revolución Francesa que no sé si era de Robespierre, que era: no se trata de demostrar la culpabilidad del rey, se trata de que la existencia del rey en sí misma ya es un crimen. Por lo tanto, aquí se opone la igualdad jurídica del proyecto ilustrado, por así decirlo, con el antiguo régimen, con el dominio de Dios, con la servidumbre, con el tú eres menos, con el por la gracia divina. Claro, aquí pasa algo interesante, lo ha dicho el compañero de CJC y Roge también lo ha dejado entrever, que el hecho de que no haya rey no es ningún garante de que haya igualdad. Puede haber una igualdad jurídica, pero Galeano decía una frase que era genial, que era: aquí todos somos iguales, pero es que unos somos más iguales que otros. Aquí todos somos iguales, pero las imputaciones no llueven igual, según hacia qué bando sean. ¿No? Y ahora os propongo, por eso es interesante saber cómo monarquía o república, cómo esos conceptos como idea general, cómo se traducen en nuestro desarrollo geográfico histórico concreto del caso de España. ¿Qué significa esto? Digo esto por un motivo claro. Si pensáis en Estados Unidos, es un país que se construyó sobre la tradición republicana de rebelarse contra la monarquía inglesa, y creo que es un país que puede enorgullecerse bien poco de ser demócrata, o de ser igualitario, o de ser mínimamente justo. ¿Qué pasa en España? Pues en España la monarquía, como en la mayoría de países, ha sido lo que se ha agarrado con una fuerza increíble a lo más antiguo, a lo más recalcitrante, a lo más reaccionario, a lo más peligroso, a lo más sanguinario de la sociedad en cada momento, no porque tengan mala leche ni sean mala gente, sino porque era su recurso para mantener el poder. ¿Cómo le explicas tú a Fernando VII pues, que se acerque a los jornaleros, a los campesinos para mantener su trono? Apaga y vámonos, ¿no? Entonces, ¿qué ha significado la monarquía en España? Pues hay una continuidad muy clara, por ejemplo, entre Felipe V entrando a fuego y sangre a Barcelona a decirle a los catalanes que qué coño es eso de hablar catalán. Se acabaron los fueros y se acabaron los derechos particulares. Continúa con Carlos III fundando el Banco de San Carlos unos meses antes de que a Luis XVI le bajara la guillotina. Qué contradicción, ¿eh? En Francia matando reyes y en España fundando bancos. Luego nos damos cuenta, ¿verdad? También hay un hilo de continuidad con Fernando VII abortando no revoluciones sociales, sino revoluciones burguesas. Cuando en Europa la burguesía estaba dejando atrás a la nobleza, en España Fernando VII estaba diciendo: no señor, aquí aún tenemos Inquisición, aquí aún quemamos a gente y aquí aún mandan los caciques de siempre y no quiero saber nada de burguesía, modernismo, ilustración. ¿Qué barbaridad es esa? Hay una continuidad muy clara en ese sentido. Podemos irnos también a Alfonso XIII, ¿no? que lo ves en fotos y hasta parece majo, y cuando la situación fue insostenible recurrió a una dictadura protofascista de Primo de Rivera, ¿no? Como cuando la situación hacía que la mayoría de la gente popular de España decía: yo no puedo más con esto, y lo que hacía era fortalecer aún más la dominación. ¿Y cuál es el siguiente en la lista? Pues hubiera sido Juan, pero Juan Carlos era muy vivo y dejó a su padre fuera de juego. ¿Y cómo sigue esa continuidad histórica lo que significa la monarquía en España? Pues muy sencillo. En julio de 2012, Juan Carlos I hace un viaje con un grupo de empresarios rusos, de empresarios españoles a Rusia a favorecer la exportación. El rey de todos los españoles, el supuestamente imparcial, el que no se significa con nadie, se va a Rusia
a favorecer las exportaciones de España. Abro un paréntesis económico. Cuando un país dice que va a exportar, ¿sabéis lo que está diciendo? Que va a destrozar la fuerza de trabajo, que va a bajar los salarios, que va a hacer unas condiciones laborales horribles para poder exportar, para que la mercancía... Estoy hablando rápido, ¿se me entiende bien? Es para no irme del tiempo, perdón. Para que la mercancía sea más barata. O sea que el rey de todos los españoles, el de la concordia, elige a los empresarios. Coño, yo he estado en manifestaciones por Europa y el rey nunca se ha pasado por ninguna a decir al Banco Central Europeo que compre deuda española. El rey sí que se significa. El rey sabe muy bien quiénes son sus aliados y sabe quién va a mantener el trono en un futuro. Y fijaos, ironías de la historia, un mes después, en Alicante, a un pobre hombre que decía ver a la selección española de balonmano con una bandera tricolor, lo multan por incitar a la violencia. O sea que el rey, destrozando la fuerza laboral, hundiendo a la gente con los empresarios más poderosos de España, favorece la concordia y la reconciliación. Y un pobre hombre que se lleva la bandera, que quién sabe si es la bandera de sus abuelos que aún están en una cuneta, esperando a que lo saquen, ese hombre incita a la violencia. Pues esa es la democracia española y eso es lo que significa la monarquía. Llegamos a un punto en 1931 que igual es que la historia nos hace también un regalo y llega la Segunda República. Y es interesante lo que ha hecho el compañero de la CJC. La Segunda República no la debemos idealizar. A veces parece que la Segunda República fue un dechado de virtudes que lo arregló todo. El presidente de la República, creo que fue el primero, Niceto Alcalá Zamora, era un cacique católico que fue listo y dijo, República toca. La República no es que solucionara los problemas, era un nuevo escenario. Veníamos de un proceso histórico donde la historia era algo así como una obra de teatro, donde el guión lo escriben los poderosos y el pueblo, en el mejor de los casos, abuchea. Pero déjate de escribir el guión y déjate de ser parte protagonista de esto. La República no es que sea una revolución, pero es un escenario donde la revolución es posible. Es un escenario donde las demandas de los más pobres empiezan